una... La gente entra con el micrófono apagado, ¿no es cierto? Así es. Ya, perfecto. Puedo empezar ya. Sí. Listo. Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. En las circunstancias actuales es necesario que adultos, mujeres y hombres que tienen la responsabilidad de la crianza de niños, niñas y adolescentes manejen relaciones basadas en el respeto y la igualdad. Por ello, la cooperación técnica alemana implementada por la GIZ y su programa Prevención de Violencia contra las Mujeres, Previ Mujer, en coordinación con el Departamento de Consejería Estudiantil de la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar, ha planteado la realización de este espacio virtual, de este webinar denominado Cómo lograr relaciones respetuosas dentro del hogar. Su objetivo es dotar a padres, madres, cuidadoras y cuidadores de niños, niñas y adolescentes de herramientas prácticas que les permitan lograr relaciones respetuosas, no violentas, dentro de sus hogares y que las mismas se fortalezcan a pesar de la situación que estamos viviendo. Para ello nos están acompañando la psicóloga Amy Dubois. Amy es psicóloga clínica, especialista en psicopatología y salud mental, con experiencia y formación en Brasil y Argentina. Trabaja por superar la lógica manicomial y lograr espacios de tratamiento y vida en libertad. Es fundadora del programa Radialmente y directora de Huerto Manías. Además, es consultora para organismos nacionales e internacionales para temas de salud mental, derechos humanos y género. Además, desde Perú nos está acompañando la abogada María del Carmen Panizo, que es asesora del Ministerio de Educación de Perú. Fue directora general contra violencia de género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, asesora senior de la cooperación alemana en Perú, con una amplia experiencia en el trabajo de prevención y orientación al tratamiento de situaciones de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pues el preámbulo para nuevamente darles la bienvenida a este espacio que queremos que se convierta en su espacio. Y para eso, pues vamos a aplicar la siguiente dinámica. Vamos a realizar un intercambio de preguntas con las panelistas. Las panelistas van a tener un tiempo definido para poder contestar estas preguntas, pero en el transcurso del desarrollo de este espacio, les quisiéramos invitar a que puedan utilizar ustedes en la parte baja de su pantalla, van a encontrar en el menú propio de esta plataforma Zoom, dos espacios. Uno que dice Q&A o preguntas y respuestas, en donde pueden escribir sus preguntas a las panelistas, y otro directamente en el chat. ¿De acuerdo? Siéntanse, por favor, en libertad de escribir aquello que ustedes quisieran preguntarles a las panelistas. Y pues vamos a hacer todo lo posible para poder abordar la mayor cantidad de preguntas y satisfacer las dudas de ustedes en este espacio. Nuestra planificación para la tarde de hoy es estar terminando alrededor de las 7:10, respetando también pues el tiempo que ustedes muy generosamente nos han regalado para poder participar en este punto, en este encuentro, perdón. Y sin más, pues quisiera darle la bienvenida nuevamente a las dos panelistas y vamos a arrancar, ¿no? De hecho, ya con este diálogo, me voy a permitir preguntarle a Amy directamente, ¿no? ¿Cómo fortalecer la dinámica familiar para mejorar la convivencia? Por favor, Amy. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Yo creo que estos temas son súper importantes, especialmente en esta época de pandemia, de emergencia, ¿no es cierto? Y cuarentena, que nos ha tomado a todos por sorpresa y además que nos tomó también sin herramientas, sin saber qué hacer. Hemos estado todos un poco improvisando en estas condiciones.
Entonces, para mejorar las relaciones en la familia, en realidad necesitamos tener herramientas para poder sentirnos cómodos cada una de las personas que conforman esas familias. En cuanto también las personas nos hemos agrupado de diferentes maneras en la cuarentena, ¿no? No necesariamente estamos con personas que sean de nuestra familia inmediata, ¿no es cierto? O nos hemos expandido y estamos logrando hacer unos lazos más cercanos con nuestros vecinos, pero esa convivencia, sea de nuestro núcleo familiar, como sea que esté compuesto, y también con ese contexto un poco más ampliado, es súper importante para poder sentirnos cómodos en este tiempo, ¿no? Para esto hay algunas recomendaciones que son súper puntuales, ¿no es cierto? Como mantener horarios, creo que esto ya se ha difundido bastante, seguramente mucha gente ya los ha escuchado, ¿no? Como tener horarios, una rutina establecida, hacer ejercicio, comer saludable. Sin embargo, en mi experiencia en este tiempo de pandemia, también veo que es súper difícil atender esos ideales de bienestar. Y creo que es súper importante trabajar con lo que se tiene en el contexto donde estamos, ¿no? Entonces, cada persona podrá definir qué es lo que le hace bien, ¿no es cierto? Y eso va a cambiar probablemente en diferentes momentos de la cuarentena, pero lo importante es que esto se pueda comunicar a las personas con las que estamos compartiendo la cuarentena. Me parece que lo más esencial es mantener estos espacios de comunicación abierta, como para que las personas podamos contar a quienes nos acompañan cómo nos sentimos, si estamos bien o mal, y ustedes podrán ya, además, recordar, después de tantos días que hemos pasado en cuarentena, podrán recordar que hay días mejores que otros, ¿no? Hay días en que uno se levanta y tiene toda la energía, está súper bien dispuesto y puede hacer un montón de cosas, y hay días en que no. Y es también permitirse esa posibilidad de sentirse mejor unos días y peor otros días. Eso es algo esperable en este contexto de pandemia. Y tenemos que tener paciencia de que eso pase con nosotros mismos y también con las personas con las que estamos conviviendo en estos momentos. Eh, por eso creo que, digamos, como primer paso es mejorar esos canales de comunicación, poder tener como primer recurso el conversar, el poder comunicar cómo nos estamos sintiendo, si es que algo está incomodando, ¿no es cierto?, en este contexto, si es que hay algo que mismo comienza a ser más pesado, ¿no? No solamente la misma cuarentena es más pesada, pero la convivencia se hace más pesada. Cosas cotidianas como lavar los platos, ustedes habrán experimentado que los platos no se acaban y no se lavan solos, y es algo que causa mayor estrés en la familia, ¿no? O con quienes estamos. Entonces, poder tener ciertas reglas, ¿no es cierto?, de convivencia en este grupo con quien estamos compartiendo la cuarentena, es importante. Delegar funciones. Si es que los niños y niñas están compartiendo con ustedes la cuarentena, entiendo que muchas de las personas que nos escuchan tienen hijos e hijas que están en edad escolar. Entonces, también hacerles parte de este proceso, ¿no es cierto?, de resistir en la cuarentena, ¿no? Que sean parte de las actividades domésticas, que no sea solamente una obligación de los adultos que están en la familia, ¿no? Darles obligación y responsabilidad, ¿no es cierto?, de aportar a que esa dinámica sea más fluida. También tener espacios donde se pueda compartir de ocio, ¿no es cierto?, que se pueda compartir cosas amigables, porque mucho se está compartiendo también obligaciones. Hay una sobrecarga dentro del tema escolar, la educación virtual está siendo bastante pesada y eso estresa a toda la familia. Entonces, también tener unos espacios donde se pueda un poco disminuir, aliviar esa carga es importante como familia, pero también tener espacios privados es importante. Tener espacios donde las personas puedan estar cada uno haciendo lo que le gusta o pensando, ¿no es cierto?, viendo algo o lo que más le encante hacer solo, es súper importante, ¿no? También privilegiar esos tiempos más privados es importante.
Son algunas de las cosas que puedo comentarles así y seguramente habrá preguntas, entonces podemos seguir desarrollando. Muchísimas gracias, Amy. Muy, digamos, sobre todo pensando en lo coloquial, ¿no es cierto? En esta convivencia diaria que ahora más que nunca se ha convertido, curiosamente, en el desafío que muchas familias tenemos, me incluyo, tenemos que seguir afrontando en la situación que ahora vivimos. Ahora quisiera preguntarle a Mari Carmen Panizo, ¿cómo entonces hacer para que esta presencia permanente, ¿no?, que ahora tenemos traiga mayor bienestar a las personas que conformamos estas familias? Por favor, Y Mari Carmen. cómo están, un saludo a todos y todas, y qué bueno que nos damos este tiempo para conversar de cosas que por vivirlas cotidianamente y sufrirlas y hacernos preguntas, no tenemos un momento para parar y preguntarnos cómo estamos haciendo, qué herramientas podríamos tener para mejorar este espacio de convivencia. Y bueno, un reto es la presencia permanente. Y le llamamos presencia permanente porque todos y todas, como decía Amy, estamos compartiendo el mismo espacio las 24 horas del día. Sin embargo, estar no significa estar presente. No necesariamente. Entonces, todos y todas, desde los diferentes espacios que tenemos en nuestras unidades familiares, nos hemos construido pensando que nuestra presencia tiene que ser de determinada manera. Entonces, por ejemplo, los hombres estarán pensando en que su presencia tiene que ser de determinada manera, tiene que ser la fuerte, la consistente, el que asegura determinada tranquilidad. Lo mismo en la presencia de quienes ejercen los roles maternos, ¿no? Las mujeres, ¿no? Que también su presencia debe ser una que amortigue, que no se debe permitir sentir miedo, que debe estar calmando. Los chicos y chicas también piensan que su presencia debe ser de determinada manera, tal vez algunos obedeciendo, tal vez algunos compartiendo otros espacios, y estos son momentos en los que nos tenemos que dar el permiso de repensar estas cosas que nos estamos cargando 24 horas al día, porque no hay ser humano que pueda aguantar asumir un rol 24 horas al día, que viene a ser como una suerte de actuación, porque todos y todas en etapas de crisis nos vamos agrietando, vamos poniendo en duda todo, o sea, y vamos teniendo y sufriendo estas preguntas que nos hacemos todos y todas a lo largo del proceso. Entonces, no todos los hombres pueden tener el rol de fuertes 24 horas al día. Como todos y todas, estamos llenos de miedos, de angustias, de inseguridades, y es una cosa de la que tenemos que permitirnos por primero sentir y después conversar, ¿no? Poner sobre la mesa porque no podemos. Y también la presencia no tiene que ser 24 horas al día, podemos retrotraernos a unos espacios personales. Las personas que habitan y comparten el espacio conmigo no tienen que sentir mi presencia 24 horas al día. Uno, porque puede ser una imposición respecto de un momento en que mi presencia ha sido más bien poco frecuente. Entonces ahora hay un cambio en la dinámica y eso puede traer incluso cierta sensación de conflicto respecto de cómo hemos vivido hasta ahora. La presencia de nadie tiene que ser 24 horas al día para todo el mundo. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo podemos dosificar y, como comentaba Amy, crear rutinas estructuradas y pensar que así como mi presencia puede estar, también el no estar es un enorme regalo para la autonomía y la tranquilidad de las otras personas que comparten ese espacio conmigo. Pasa con hombres, con las mujeres, de todas las edades. Todos y todas necesitamos espacios a solas, espacios con solo una o dos personas, o espacio con todos y todas. Son rutinas que debemos de empezar a construir, sobre todo por cuando venimos de organizaciones que han convivido de manera fragmentada en cuanto a los tiempos y a los espacios. Ahora 24 horas al día, todos al mismo tiempo, necesita reglamentarse, necesita organizarse, pero también tengo que reconocer
que mis expectativas respecto de la presencia pueden no ser las expectativas de las otras personas que comparten el espacio. Y para poder hacer este espacio mucho más llevadero y este tiempo más llevadero son cosas de las que se tienen que conversar. No hay alguna posición que me dé a mí toda la autoridad, toda la hegemonía o toda la razón de cómo tiene que ser el tiempo compartido ni cómo tiene que ser toda la presencia. Esta es una enorme oportunidad para empezar a entablar relaciones más dialogantes y democráticas con las personas y enseñar a niños y niñas que se pueden generar pactos en las relaciones, cosa que antes hemos aprendido a partir de los modelos autoritarios, ahora podemos emprender una nueva rutina donde podamos ponernos de acuerdo sobre cómo va a ser esta convivencia mucho más dialogada. Nosotros en nuestros países venimos de experiencias mucho más autoritarias, hablo por el mío, en donde, digamos, la educación ha sido mucho más vertical. Entonces, es todo un reto empezar a dialogar y generar estas costumbres que se tienen que instalar de manera más sana, pero de ninguna manera podemos dar por sentado que la presencia que todos y todas creemos que es la pertinente o la que se necesita, es la que necesariamente otros y otros integrantes del hogar tienen como la necesaria. Incluso un exceso de presencia permanente con determinada gente puede llegar a resultar tóxica y generar cuadros de ansiedad, cosa que antes, porque antes no estaban allí. Entonces, tenemos que ir mirando poco a poco y paso a paso cómo vamos construyendo esta nueva convivencia y mirar cómo todos y todas necesitamos dar de nuestro tiempo, de nuestra presencia y al mismo tiempo recibir, porque también a nosotros como adultos, tener la presencia de los más pequeños o de los más adultos o de los mayores también nos puede dar paz y tranquilidad. Entonces es un ejercicio de ida y de vuelta que tenemos que emprender. Muchas gracias, Mari Carmen, por compartir estos valiosos criterios con las personas que han tenido a bien participar en este conversatorio. A quienes recién se están conectando, pues nuevamente, aparte de agradecerles por su generosidad en dedicarnos este tiempo, en dedicarse también este tiempo, queremos invitarles a que puedan poner sus preguntas, ya sea pues ustedes en la parte baja de su pantalla van a encontrar dos herramientas, la una que dice Q&A, que se refiere a preguntas y respuestas, o el chat, para que directamente pues, puedan hacerlo ahí. Y precisamente vamos a aprovechar la primera pregunta que tenemos en el chat, que nos hace una madre de familia, que nos indica que pues desde luego en Quito estamos con esta modalidad del semáforo amarillo y posiblemente pues una madre que va a tener que empezar a salir a trabajar y nos dice que a partir del 1 de junio su hija de 16 años va a quedarse sola, ¿no? En la casa y que frente a esto pues nos pide, les plantea a ustedes qué puede hacer para que sea más llevadero este tema de la cuarentena bajo esas circunstancias que van a tener que empezar a vivir. Entonces, tal vez, Amy, si quieres tú responder esta pregunta, por favor. Con mucho gusto y muchas gracias por esa pregunta porque es súper vigente. Muchas personas van a volver a trabajar ya el 1 de junio, que es este lunes. Y entonces ahí estas preguntas, además de estos temores, ¿qué será volver a trabajar, no? Que esta pregunta es casa adentro. Entonces, en realidad creo que algo que podemos sacar de positivo de este tiempo de cuarentena es esta posibilidad de hacer vínculos y conexiones de otra manera, ¿no? De sentir la presencia mismo que no sea física. Y quizás se puede, quizás se me ocurren dos cosas, ¿no? La una, estar pendiente, ¿no? Estar todavía conectadas mientras estás en tu trabajo, ¿no es cierto? Y poder estar pendientes, poder hablarse, ir haciendo como un acompañamiento desde ahí. Y la otra es también cuando vuelvas a la casa, seguramente hay que hacer todos los protocolos de estos de llegada a la casa, ¿no es cierto? Que van a ser también un factor de estrés,
pero que se pueda un poco integrar esto en la rutina y que sea el fin del trabajo, que puedas en ese momento pasar a compartir el tiempo con tu hija nuevamente, contarse cómo fue el día, ¿no? Que esto es una novedad también, porque hasta ahora hemos tenido casi las mismas experiencias en la rutina cotidiana. Entonces también venir con estas novedades y qué pasaba afuera y me encontré con alguien y había tráfico, ¿no? Estas cosas que nos pasa cuando salimos el día que hay como salir. Eh, pero entonces compartir eso y un poco disfrutar ese tiempo juntas para que pueda haber al final ese tiempo que ella va a estar sola en la casa no necesita ser de soledad, ¿no es cierto? De sentirse abandonada, sino que puedan ustedes compartir esta transición de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias, Amy. Confiamos en que pues esto pueda darle luces a esta madre y a otras madres y padres que estén viviendo situaciones similares. Vamos a ir dando paso a las diversas preguntas que agradecemos su participación y el interés que ustedes están poniendo en este espacio. Para hacerlo, sí quisiéramos pues también ir intercalando sus preguntas con las que de alguna manera también teníamos preparados, que pues abordan el tema de una manera un poquito más general, ¿no? Y en ese sentido quisiéramos preguntarle a Mari Carmen Panizo, entonces, ¿cómo podemos manejar los conflictos en el contexto familiar en esta época de cuarentena, en esta época de pandemia, en esta época en la que incluso hay esta incertidumbre por la situación financiera, ¿no? Es decir, hay diversos aspectos que pueden generar o apoyar más al conflicto y pues esto creo que es muy importante tener herramientas un poquito más prácticas, más claras respecto a cómo podemos enfrentarlo. Mari Carmen, por favor. Tienes que prender tu micrófono, Marica. En realidad los conflictos no son un problema, ¿no? Los conflictos son parte de la vida. Las diferentes, o sea, a lo largo de toda nuestra existencia vamos a tener conflictos con muchísimas personas. El tema es cómo los gestionamos. ¿Cómo podemos ir gestionando los conflictos? Y los conflictos se pueden gestionar en relaciones de pares, ¿no? Democráticas, o se pueden gestionar a través del ejercicio del poder y de la violencia, ¿no? A partir de relaciones autoritarias. Cuando gestionas un conflicto en una relación de par y llegas en relaciones democráticas, es muy probable que resuelvas el problema, ¿no? Y que hayas o que aprendas cómo esto se puede gestionar de manera mucho más efectiva para cuando se vuelva a presentar tengas una manera distinta de verlo, llegues aprendido y este conflicto o sea, vaya mutando en el tiempo y se vaya volviendo algo positivo de lo que todo el mundo aprende. Pero si es un conflicto que no se resuelve, sino que se cubre bajo un manto de autoritarismo y de violencia, eso no se resuelve nunca. Al contrario, va creciendo y volviéndose algo inmanejable dentro de las situaciones. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que comentaba Amy al comienzo y lo que yo estaba conversando después, ¿no? Tenemos que aprender a relacionarnos, ¿no? Y a relacionarnos de una manera que permita reconocernos como pares, que permita reconocernos como personas que merecen respeto y que en este momento, en esta situación, su opinión como la mía pueden ayudarnos a arribar a una tercera cosa distinta. No tengo por qué pensar en imponerme. Y esto viene a colación también con el aprendizaje, y eso también parte de la educación de los chicos y chicas, de lo que en realidad es el diálogo. ¿No? Cuando te enseñan el diálogo activo en los colegios, las y los docentes saben esto muy bien, te enseñan que en realidad es escuchar activamente y construir algo entre lo que la otra persona ha dicho y lo que tú estás poniendo sobre la mesa. No es que uno de los dos vaya a ganar, sino que con lo que hay se construye una cosa. Eso es la noción de diálogo, que yo la aprendí justo cuando
tenía un hijo pequeño, porque el colegio me llamaron porque decía que mi hijo no entendía las reglas del diálogo democrático. Y yo no entendí muy bien a qué se referían hasta que en el colegio me explicaron que él, por ser hijo único, no estaba acostumbrado a escuchar, sino estaba acostumbrado a que lo escuchen. Entonces tuvimos que hacer una serie de ejercicios en casa para que todos y todas aprendiéramos a dialogar con él, porque tampoco lo dialogamos porque le hacíamos caso en todo, y eso tampoco era bueno para él porque no aprendía lo que significaba una construcción. O sea, el trabajo, el diálogo es un trabajo, construir, gestionar conflictos es un trabajo. No es que todo el mundo se vaya a quedar contento diciendo yo tuve la razón, porque cuando tienes la razón y todo el mundo te hace caso, ahí no se arregló nada, no se solucionó nada, no se creó nada, no se resolvió nada. Solucionar un conflicto, gestionar un conflicto, implica mucho trabajo de todas las partes, que es escuchar y escuchar activamente, pensando qué es lo que quiere la otra parte, qué es lo que le interesa, ¿no? ¿Qué es lo que esta persona, qué es lo que significa eso que ella quiere, qué es lo que aporta para su vida, por qué es tan importante este tema para ella y por qué a mí me molesta, ¿no? O por qué para mí es importante. Pongamos con honestidad estos intereses sobre la mesa y vamos a construir algo que nos sirva a todas las partes involucradas. Puede ser que no todos ganen el 100, pero podemos construir algo que sirva para la mayoría. Y que alguien diga, por esta vez, en esta ocasión, van a ser para ti, para ti, para ti, y fulano y mengano y yo vamos a dejarlo para la siguiente vez. Pero es algo que se construye en función al acuerdo. Entonces, la gestión del conflicto es mucho trabajo para ponerse de acuerdo y teniendo en cuenta que lo que dice la otra persona es tan importante y tan respetable como lo mío. No importa que la persona tenga 5, 11 o 40 años, porque todas las personas tenemos cosas importantes para nosotros en las diferentes etapas de nuestra vida. Y eso también es un aprendizaje que como adultos tenemos que incorporar porque tampoco nos han enseñado a respetar muchos de los sentimientos y de las formas de pensar de las otras personas. Y quienes vamos adquiriendo privilegios en la vida, vamos descartando los intereses que van teniendo las personas con menos privilegios. Eso pasa con niños o personas ancianas o hombres respecto de mujeres. Entonces, tenemos que ir pensando cómo desde nuestro privilegio tenemos que empezar a poner en tela de duda esas cosas que ya damos por sentadas. Y eso también es otro aprendizaje y este es un enorme momento para darnos la oportunidad de hacerlo conjuntamente. De acuerdo, muchas gracias, Mari Carmen, por tu respuesta. Eh, Tú lo has dicho, es un desafío esta situación. Nos plantea una nueva realidad, queridos padres, madres, cuidadores, cuidadoras, y frente a esta realidad es importante entender pues eso, ¿no? Que hay desafíos que pues, tenemos que ir construyendo y realmente esta es una orientación muy importante que están compartiendo con nosotros Mari Carmen y Amy. Y precisamente tenemos, créanme, casi el mismo número de preguntas que de participantes, lo que agradecemos. Vamos a intentar solventar la mayor cantidad de preguntas posibles. Les pedimos disculpas a quienes no logremos contestar todas sus preguntas, pero pues confiamos en que esto sirva como una guía general para poder enfrentar esta situación, ¿verdad? Y quisiera pues empezar con la primera pregunta también que tenemos en la herramienta esta de preguntas y respuestas. Nos escriben desde Perú, de hecho, nos indican que en Perú, en el caso específico de esta persona, ¿ya? En caso de padres separados, los niños han vivido un largo tiempo sin ver a uno de sus padres. Y como en algunos países, como en Perú, ya se está permitiendo la salida de niños por media hora diaria y cerca de la casa a unos 500 metros, a veces hay temor en quien vive con los niños porque no se asegura que el otro padre haya guardado bien la cuarentena. Y esto aumenta la tensión, desde luego. Pues si tienen algún consejo en particular para esta madre de familia que en este caso nos está escribiendo. No sé si, ¿quién quiere Sí, responder? Ok, para Mary este Carmen. caso, para este caso lo importante es la otra persona, o sea, porque asumo que va a haber una visita, ¿no? Al niño.
Primero, no hay que mirar muy bien porque las visitas no deberían ser dentro del espacio, pero si va a haber un encuentro del niño en estos 500 metros, tiene que actuar como si fuera una persona extraña, tiene que mantenerse la distancia, ¿no? Interpersonal, tiene que usarse mascarilla, ¿no? Es solamente para que se vean a los 2 metros de distancia y regresando es el lavado, o sea, el baño y todo tal como si hubiese visto a cualquier otra persona. Los vínculos que tengamos no nos protegen, ¿no? De infectarnos con el virus. Así que si cualquier encuentro tiene que ser un encuentro hiper cuidadoso, ¿no? Y mantener las mismas recomendaciones de seguridad que para cualquier otra persona. Aquí no hay ninguna vuelta que dar. No hay ningún cambio. Por el hecho de Ok, tener un vínculo para modificar. ok. Sí. Amy, ¿qué quieres complementar, me parece? Yo quisiera complementar, porque eso es lo más importante, ¿no? Que creo que es súper importante saber que el vínculo afectivo que tenemos no nos protege, ¿no? Contra el virus. Pero lo que sí es que es súper importante hablarlo. Hay que hablar, confiar que los niños y niñas van a entender si es que les explicamos que hay esta medida de seguridad, ¿no es cierto? Las formas en que se contagia. Y algo que me parece súper importante en este tiempo es entender que mientras todos nos cuidamos, nos estamos cuidando todos, ¿no? Entonces, explicar a los niños y niñas, ¿no es cierto?, que su papá o su mamá que está viniendo de visita le ama igual, ¿no es cierto? No se puede acercar por esta circunstancia, pero y eso también es un acto de amor, ¿no? Que también es parte del cuidado, es parte del amor mantener esas medidas de seguridad. Porque si es que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver a otras personas en la cuarentena, es súper doloroso, en realidad es súper frustrante ver a otras personas a 2 metros de distancia, ¿no? Aunque entendamos, aunque sepamos y toda esta cosa, es doloroso. Pero mientras más lo podamos hablar y mientras más los niños y niñas también puedan hablar sobre eso, sobre la frustración que les ha causado, el dolor de ver a los padres así lejos y todo esto, y esta mezcla de emociones, ¿no? De querer estar cerca, o sea, los tiempos que no te veo, pero no puedo estar cerca. Entonces, es mucha mezcla de emociones. Mientras más podemos generar esos espacios de poder hablar sobre eso, también va a ser más llevable, ¿no? Y es algo que vamos a tener que hacer por un tiempo largo. Entonces conviene también comenzar a ensayar esos espacios. Perfecto, muchísimas gracias, Amy. Eh, y quisiéramos hacerte esta siguiente pregunta respecto de un niño de 7 años. Ya, el hijo tiene 7 años. ¿Cómo se puede trabajar en el caso de un niño que no quiere dormir a su hora habitual? Se levanta acá muy temprano, casi de madrugada, se le quita el sueño y bueno, pues todo esto surge a raíz de la cuarentena, este desfase de sueños que entiendo no afecta solamente a niños, niñas, adolescentes e incluso también a adultos. ¿Habría alguna recomendación para eso, Amy? Bueno, lo primero que pasa en estas circunstancias de estrés es que se afecta el hambre y el sueño, ¿no? Me gustaría, si es que nos pudiésemos ver todos, les daría levantar la mano, ¿no? ¿Quién está comiendo más en cuarentena? Eh, Se cambian los hábitos y eso es la primera respuesta al estrés, ¿no? No necesariamente en el sueño puedes ver que hay gente que está durmiendo más. Hay otros como este niño que está durmiendo menos. Digo esto porque es esperable, es algo que puede ser súper esperable en este contexto de cuarentena, pero algo que puede ayudar es el tema de la rutina y también algo que pasa con los niños es que tienen mucha energía, ¿no? Entonces, es que se puede pensar en actividades que se canse más, ¿no es cierto? No necesaria, a veces, ahora todos vivimos en departamentos o mucha gente vive en departamentos, entonces pensar en actividades que en ese espacio se pueda gastar un poco más de energía es importante, pero también otras actividades intelectuales también cansan, ¿no? A veces lo que hace despertar es estar con los pensamientos que no paran, ¿no? Entonces también cansarse en ese sentido es importante. Yo recomendaría eso, como intentar incluir en la rutina cosas que puedan cansar, ¿no es cierto?
Y lo otro es también no exigirnos mucho. O sea, creo que ahí lo incómodo es más para los padres me imagino que los padres también se despiertan cuando el niño se despierta. Entonces, un poco mirar la forma en que se pueda negociar esto con el guagua, ¿no es cierto? Y pedirle que, o sea, si es que me puedes avisar o puedes venir a hacer esas excepciones de cuarentena, quizás uno de los padres es que están los dos, o quien pueda acercarse a estar con el niño o la niña mientras está pasando por esto, también puede ser reconfortante y ayudarle a recuperar esos horarios de sueño. Preguntarle también por qué se despierta, porque tal vez es que está teniendo pesadillas, por ejemplo, o qué es lo que le está preocupando, si es que es por una preocupación en específico. También preguntarle, ¿no? ¿Cómo se está sintiendo? Si es que está teniendo pensamientos, si es que hay algo que le está dando miedo, ¿no? Que eso es algo súper presente también en esta época. Ok, muchísimas gracias, Amy. Quisiéramos ahora también compartir otra pregunta de la audiencia, eh, que es una pregunta un poco compleja. Hay días en los que simplemente no aguanto más, no soporto, quiero estar sola, ¿qué puedo hacer para tranquilizarme? No sé si tal vez, Mari Carmen, si tú tienes alguna recomendación en ese sentido. Creo que esa respuesta se la voy a pasar a Amy como profesional Ok. de la salud. Perfecto. Amy, por favor. Eh, Quizás algunas cosas, ¿no? La una, hay que tener paciencia, tenerse paciencia y está bien, hay que darse chance de sentirse incómoda y sentirse mal en ese contexto. Yo creo que algo que nos hace sentir, o sea, ya nos sentimos mal, incómodas y encima más nos sentimos culpables de sentirnos así, ¿no? Entonces, poder, en primer lugar, tal vez negociar ese espacio de privacidad con las personas con las que estés conviviendo es importante, ¿no? Plantear, creo que a veces es una conversación incómoda, ¿no es cierto? Decir, oigan, déjenme en paz, ¿no es cierto? Uno ya puede decir cuando ya está superado, pero en un momento en que no haya conflicto, quizás poder plantear, vean, ¿qué tal si es que cada uno tiene una hora de recreo? O sea, démonos un tiempo, quisiera leer, quisiera qué sé yo, ¿no es cierto? Se ha visto que en esta época de cuarentena, especialmente la sobrecarga, además de las actividades, está, bueno, como casi siempre en realidad, pero ahora más sobre las mujeres. Entonces se ve también que puede haber un poco más de estrés por eso. Entonces creo que primero tener paciencia, creo que es normal y que está bien, además permitirse decir que uno está harta, ¿no? Y segundo, para poder hacer algo sobre eso, negociar con la familia para poder encontrar esos espacios de soledad, ¿no? De privacidad y de poder hacer otras cosas. Creo que una tercera cosa es que si es que esto realmente sientes que está en otro nivel, es algo que realmente no puedes negociar o no, o sientes que no puedes hacer algo al respecto tú sola, hay un montón de líneas donde puedes llamar. Ahorita está habiendo un montón de líneas de atención gratuita, ¿no? Y donde se puede llamar y decir que uno se está sintiendo de esa manera. Si es que esto no es posible de conversar dentro de la familia. Y esto es súper importante porque también hay que permitirse pedir ayuda, ¿no? No es necesario hacer esto solas, ¿no es cierto? O solos. Y pedir ayuda puede justamente zafar el nudo, ¿no? Puede tal vez solamente descargar y ayude, o tal vez pueda ayudar a pensar una solución en ese momento, etcétera. Hay varias líneas que están, varios servicios gratuitos para estas atenciones si es que realmente se siente que es una crisis. Ok, muchas gracias, Amy. Quisiéramos ahora conocer el criterio de Mari Carmen respecto de esta pregunta que nos plantean para lograr una convivencia con igualdad en las familias. ¿Qué podríamos hacer como padres y madres para aprovechar la oportunidad y fortalecer la distribución de tareas dentro del hogar, debido a que estas tareas del hogar en muchos casos se le han sumado a la madre? Gracias por su orientación. Mari Carmen, por favor. Muchas gracias. Y qué bueno que estas preguntas existan, porque quiere decir que queremos cambiar las reglas que han sido habituales dentro de los espacios, porque nos estamos dando cuenta ahora que tenemos cerca
la cantidad de trabajo que implica llevar adelante una casa y que todos y todas tengamos lo que hemos dado por sentado toda la vida, pues no puede estar cargado solo sobre los hombros de una persona y las demás siendo espectadores. Entonces, que hay un primer reconocimiento de esto y es un avance, ¿no? El segundo paso es darnos cuenta de que esto necesita una reorganización. Y la reorganización pasa por ir segmentando las tareas y atribuyéndonosla en base a este acuerdo a las personas para hacerse responsables de los resultados. Estas pueden ser tareas que se lleven semanalmente o diariamente. Cada familia es libre de hacer sus acuerdos y hacer sus cronogramas y puede ser muy interesante hacer la actividad por colores, establecer reglas de incentivos y de premios incluso, porque no todos y todos los integrantes del grupo familiar van a ir a esto con el mismo entusiasmo. No, por ahí estaba viendo alguna pregunta de una persona que decía, tengo 2 hijos, uno atiende las tareas muy responsablemente y el otro se para excusando en las tareas de que no tiene tiempo. Entonces ahí el reto es cómo, porque una de las cosas que más revela dentro de todo esto es el sentido de injusticia, que uno hace más y otro hace menos, ¿no es cierto? Y eso no aporta. Entonces, lo importante es empezar a segmentar las tareas, trabajar en criterios de asignación diferenciada, ¿no? Eso vamos, para que haya algún nivel de justicia en esta distribución, que no tiene que ser permanente, que no tiene que ser para siempre, que se pueden redistribuir semanalmente o se pueden redistribuir cada 2, 3 días, eso lo hace cada semana, pero siempre habiendo un nivel de reconocimiento y de responsabilidad de cada una de las personas y que lo tienen que asumir todos y todas, ¿no? Entonces, y así como hay también hay una suerte de, y eso lo hemos aprendido también, funcionan muy bien los premios, pero funcionan también los castigos, y los castigos no tienen que ser ni golpes ni gritos, sino cosas o sea, cosas que no se reciben al final, privilegios que no se obtienen. Y eso ya cada familia sabe cómo se gestionan o cómo se negocian. Pueden ser desde un postre, ¿no? Hasta horas extras en la computadora, ¿no? Acceder, qué sé yo, a algún tipo de jabones o de champús especiales o dormir una hora más. De verdad que cuando nosotros nos queremos poner de acuerdo, la imaginación es el límite. Y cada persona es un mundo y nadie mejor que nosotros que convivimos para saber lo que nos gusta y lo que podría ser un interesante refuerzo de estas conductas que son ya de por sí un enorme avance. Ay, perdón. Ay, muchas gracias, María Carmen, por tu respuesta. Um, quisiéramos, perdón, sí, tenemos por acá una inquietud en el chat que dice, ¿qué estrategias puedo usar para que las discusiones del diario vivir que tiene en este caso esta madre de familia con su pareja no afecten a su hijo? Por favor, Amy. Bueno, creo que es importante esta pregunta porque en realidad los niños y niñas ahora estando permanentemente en la casa con los padres, no solamente pueden estar expuestos como a estas discusiones con los padres directamente, sino a las discusiones de los padres, como plantean aquí. Y es importante pensar qué está pasando, o sea, creo que en primer lugar mirar qué se puede hacer para mejorar lo que está causando estas discusiones en la pareja, ¿no? Saber que hay muchos factores en este momento que están siendo estresantes, mismo la incertidumbre en tantos sentidos, ¿no? En el tema del contagio, de cuáles son las medidas. También hay un tema económico que se ha visto como un factor de presión en este momento. Además, la exigencia de tener que responder a las necesidades de los hijos todo el tiempo, todas estas ayudas que tenemos normalmente, guarderías, colegios, escuelas, ¿no? No están disponibles, o mismo familiares, ¿no? Entonces, es reconocer que todos estamos pasando un tiempo de mucha presión y mucho estrés, ¿no? De muchos cambios
Y reconocer eso es importante. En la pareja, normalmente, cuando uno se siente estresado, se va a dar con la persona que tiene más confianza. Entonces va a ser contra la familia casi siempre. Entonces ahora todos en la misma casa, esto hace que sea peor la relación, por supuesto. Eh, Sería la misma estrategia, o sea, es importante que la pareja se pueda sentar en un momento en que no estén peleando, ¿no es cierto? Que no haya una discusión y negociar, ¿no? Y pensar y preguntarse tal vez, ¿no? Como que, ¿cómo te sientes vos? Y qué te está incomodando en este tiempo? ¿Qué te está preocupando, no? Habrá cosas que sean personales, individuales y por supuesto cosas que les implique como pareja y también que implique como familia. Entonces, primero, poder conversar sobre esas cosas sería interesante. Y por supuesto, esto en un espacio en que ustedes lo puedan hacer sin la presencia de sus hijos, va a evitar en que ustedes tengan tantas discusiones probablemente. Y creo que también evitar las discusiones frente a los hijos cuando se pueda, pero también eh, como encubrir que hay conflicto, que ya lo dijo Mari Carmen, es parte de la vida, ¿no? El conflicto, la crisis, estamos todos en crisis. Entonces, siempre y cuando sea respetuosa y sin violencia, ¿no es cierto? También para los hijos es una lección poder decir, miren, todos estamos estresados y vamos a superar, o sea, ¿cómo vamos a superar esto? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos está conflictuando y que nos está causando problemas? No puede ser solo que nos quedemos en la pelea, ¿no es cierto? Ese es el problema. Entonces, que solo sea gritos y discusión, tal vez ese es el problema. Entonces, ¿pero qué planteamos como una solución? Y es una lección interesante para los hijos también, eso, ¿no? Saber que es posible sobrevivir a las discusiones, ¿no? Y también la forma en que se llevan las discusiones es una oportunidad también para ver cómo esto se presenta con los hijos, ¿no? Por supuesto, esto estamos hablando en estas condiciones, ¿no es cierto? En un webinar, ¿no es cierto? Donde no estamos en plena pelea. En la pelea nos disparamos, ¿no es cierto? Y no podemos pensar en ese momento, ¿no es cierto? Cómo lo vamos a hacer más, de una forma como más política, más civil, más elegante. Por eso el paso anterior es tan importante, ¿no? Y también en pareja, en esta época de cuarentena, hay varias cosas que también se han visto afectadas, ¿no? Como la intimidad, ¿no? Porque están los hijos ahí, pero también las preocupaciones, qué sé yo. Mismo estos espacios de poder compartir solamente los dos, o sea, intimidad en varios sentidos, me refiero, ¿no? Tal vez hablar sobre eso, mirar si es que es posible, capaz el acercarse más desde otros lugares, no solamente desde este lugar de responder a la crisis y responder a los hijos, también puede ayudar a que haya menos conflicto. Sobre esto, si me Perfecto. permites Por favor, Mari Carmen. agregar, sí, es un tiempo muy particular y también es un tiempo en que tenemos que tener muchísimo cuidado porque a veces ocurren cosas en nuestras familias de las que no somos conscientes, justamente porque tenemos oportunidad de salir afuera, de tener a gente en otros espacios y cuando estamos todos adentro nos damos cuenta de que tenemos un elefante en medio de la casa, que tenemos cosas que no hemos querido aceptar, ¿no? Problemas que nunca hemos querido mirar, pero ya está instalado. Ya no hay forma de salir corriendo y o sea, está el elefante en medio de la sala y nos recuerda permanentemente que tenemos que prestar atención a este problema que no hemos querido mirar, que hemos elegido no mirar y que hemos estado rodeando. Entonces, es altamente probable que en estas circunstancias, por fin, estas discusiones puedan llevar a cabo, o sea, te puedan llevar a obligarte a tomar algunas decisiones o a pensar que se deberían tomar algunas decisiones. Aquí yo creo que lo más importante, como señala Amy, es tratar de hacerlo no en el momento en el que estás más ofuscado o ofuscada, ¿no? Sino en tratar de encontrar esos espacios donde puedas tener algo de claridad. Ahora, también puede ser, y esto es algo sobre lo que tenemos que reflexionar mucho hombres y mujeres, de pensar cómo una relación que se pensaba que era una relación par, en realidad está siendo una relación muy desigual y tal vez hasta tóxica, solo que no nos hemos dado cuenta.
Y conforme ocurren estas crisis, conforme hay más miedo al desempleo, a la pérdida de recursos, hay un desequilibrio en estas relaciones y a veces el maltrato y la violencia es la forma, ¿no? Esto que llamamos peleas o conflictos en realidad a veces encubren situaciones de maltrato y de violencia. Estas son las formas que se tratan de usar para mantener las cosas tal como estaban antes. Porque lo que se tiene miedo es a que cambien. Entonces, a veces no tenemos miedo de nombrar las cosas como son, para no aceptar que estamos en esa situación. Y allí es muy importante prestar atención, ser honestos, ser honestas en la situación en la que estamos y estar atentos y pedir ayuda, ¿no? Buscar asesoría, buscar ayuda, ver, ¿no? Conversar con alguna persona que sabemos que nos escucha, o ver una institución que pueda estar especializada en este tipo de situaciones para no tomar, para estar acompañados y acompañadas mientras vamos tomando estas decisiones, porque tal vez, así como algunas mujeres se dan cuenta de que están en relaciones que no son pares o que son tóxicas o que son violentas, también hay muchos hombres que descubren recién que son agresores o que pueden volverse en ellos, porque no ha sido o no han percibido que antes el comportamiento de control tenía que ver con agresión y ahora se sorprenden en unas situaciones que los sobrepasan y también están necesitando ayuda. Entonces es un momento en que todos y todas tenemos que estar muy pendientes de la ayuda que necesitamos para que esto no desencadene en cosas peores, porque siempre va a tener un impacto. Y la pregunta siempre es, ¿qué puedo hacer para que esto no afecte a mis hijos? Siempre los va a afectar. Y es una de las cosas que tenemos que ser honestas, estas cosas afectan, ¿no? Pero después también, cuando los chicos y las chicas crecen, ellos deciden qué hacer con esta experiencia para mejorar su vida, para aprender. O sea, esto no es una condena para nadie. Es una experiencia que puede ser un aprendizaje también. Esto es más o menos como ver el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Digámoslo así. Quisiéramos hacerles a las dos una pregunta, también en el marco de cómo ir fortaleciendo estas relaciones. ¿Qué podemos hacer cuando hay casos de violencia contra las mujeres dentro del lugar, pero también contra niños, niñas, adolescentes, incluso podríamos pensar en adultos mayores? ¿Qué se puede hacer? Por favor, tal vez empezamos con Amy, con tu mirada, y también después, si quieres complementar, Mari Carmen. Por favor, Amy. Retomando también de lo que decía Mari Carmen, creo que es súper interesante en esta época cómo nos estamos volviendo a conocer con las personas con las que convivimos, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta de estas cosas, que podemos ser agresores, que podemos ser agresivos, o que convivimos con alguien que es así, ¿no? O que puede ser así. Y, o también que los hijos, no sabemos cómo son los hijos. Mucha gente está sorprendiéndose de conocer cosas que no sabía de los hijos, ¿no? En ese sentido, el tema de violencia, en la cuarentena ha habido ya estudios que marcan cómo ha aumentado las situaciones de violencia, especialmente para las mujeres, porque las mujeres han podido denunciar los que están viviendo situaciones de violencia. Y en el caso de los niños, se ha visto que han disminuido, pero en realidad porque quienes denuncian casi siempre son las instituciones en donde están siendo acogidos los niños, en las instituciones educativas o lo que sea. Entonces, al estar en el espacio en donde están los agresores no van a denunciar normalmente, ¿no? Entonces ha habido como les lanzo estos datos que creo que son interesantes para pensar también, porque por supuesto estamos hablando, hemos hablado hasta ahora de situaciones que son manejables, ¿no? Y que en el mejor de los casos podemos resolver dialogando. Cuando existe ya situaciones de violencia y si es que se siente, o sea, entendamos violencia donde no necesariamente es solamente física, ¿no es cierto? Puede ser psicológica, puede ser violencia sexual,
pero que donde ya se sienta una amenaza inminente, no necesariamente necesita ser un acto de violencia ejecutado, sino la amenaza de que si es que no haces esto te va a pasar algo, ¿no es cierto? La sensación de estar en amenaza o mismo haber ya recibido algún tipo de maltrato es importante de denunciar, ¿no? Sabiendo que si es que hay ese uso intencional de la fuerza, del poder, de esa relación, es importante denunciar. Aquí en Quito, yo no sé si es que todas las personas que viven, que nos están escuchando son de Quito, pero seguramente esto pasa en todo nuestro país y creo que hay personas de Perú también deben haber allá entidades donde se puede hacer están recolectando las denuncias. Y es importante, por lo menos aquí en nuestra ciudad, las denuncias también están siendo recolectadas de forma que no expongan más también a las personas que están viviendo violencia, porque normalmente cuando hay una denuncia lo que pasa es que hay una boleta de auxilio o alguna cosa, pero se tiene que avisar al agresor que se está haciendo esta denuncia. En este contexto de encierro, eso solamente causaría mayor riesgo, ¿cierto? Entonces, en este momento hay mecanismos en donde no se le informa inmediatamente, pero sí se activan los mecanismos de protección para las mujeres, para los niños y niñas. Y alguien hablaba en el chat que también la violencia no es necesariamente solo contra las mujeres, niños y niñas, sino que también a veces contra los hombres. Y me gustaría puntuar solamente que eso es verdad, que por supuesto que hay violencia contra los hombres también, pero se ha visto que hay un mecanismo que es específico de violencia contra las mujeres que hace que las mujeres estén más en riesgo en estas situaciones, ¿no? No solamente estadísticamente por el tema de las denuncias, pero también en cómo se ejerce la violencia como sistemáticamente en ese sentido. Pero por supuesto, si es que hay algún hombre que está viviendo esa situación de violencia, también debe denunciar, ¿no? Mari Carmen, por favor, si tú quieres solamente complementar. para agregar que todos y todas somos responsables de la seguridad de las mujeres, entonces no podemos esperar a que sea ella la que en el límite de su esfuerzo o de su aguante sea la que haga la denuncia, sino que como comunidad todos y todas sabemos o podemos escuchar lo que está pasando con las mujeres de nuestro entorno y hay que estar atentos y atentas para nosotros ser quienes hagamos la denuncia, ser nosotros quienes pidamos la ayuda, porque puede ser muy tarde, ¿no? O puede ser que esta mujer nunca tenga la oportunidad de alejarse del agresor, ¿no? O por miedo a lo que le pueda pasar a los hijos, nunca sea capaz o pueda tener la oportunidad de pedir ayuda. Entonces ahí hay que, esta responsabilidad, entenderla como una responsabilidad comunitaria. Nos toca a todos y a todas. Y es completamente entendible que una mujer que esté en esa situación tenga miedo y puede no querer hacer una denuncia, pero sí tener alguna otra fórmula de apoyo. Entonces allí otros canales para escuchar, otros canales para dar cualquier tipo de asesoría sirven para acompañarla a recorrer este camino, porque no podemos pedirle a ella que actúe como nosotros desde nuestra experiencia actuaríamos, ¿no? Porque ella está viviendo una relación violenta que solamente ella sabe hasta dónde puede generarle la cantidad de problemas, conflictos emocionales, de salud, los miedos, no el desamparo y todo lo que esto conlleva. Así que todos y todas estemos atentos y que hayan más canales, aparte del 911 o el 1800 o la línea 100 en el caso de Perú, para que haya más espacios, ¿no?, a los que ella pueda acudir para sentir que no está sola en este proceso. Perfecto, muchas gracias, Mari Carmen. En ese sentido, sí nos permitimos recalcar el hecho de que esta es una responsabilidad de la sociedad. Si queremos tener una sociedad en la que logremos el objetivo de este encuentro, en donde las familias puedan realmente estar fortalecidas frente a esta situación, el compromiso es de todos y todas. Frente a esto podemos y debemos actuar. Recordemos que en el caso de Ecuador, la violencia contra las mujeres está tipificada, es un delito. La violencia contra niños y adolescentes es un delito.
Entonces, no es simplemente un tema interno y yo no tengo nada que ver. Y frente a esto, uno puede hacer cosas tan simples como escucho que hay un conflicto, me acerco, golpeo la puerta y pido una taza de azúcar a la antigua, como hacía Chespirito, una taza de azúcar. Y con eso, obviamente con mascarilla y con todas las medidas de bioseguridad, pero una acción tan simple como esa, créanme, ustedes pueden salvar la vida de una mujer, de un niño, una niña, porque en el fondo uno no conoce realmente cuáles son las circunstancias que se puedan estar viviendo. Así que les invitamos también a asumir esta corresponsabilidad, queridos padres y madres, cuidadores y cuidadoras de sus hijos e hijas, ¿no? Y también invitarles a que puedan visitar nuestra página de Facebook. Ahí ustedes van a encontrar información también de qué otras instituciones a nivel nacional brindan ayuda en casos de violencia contra las mujeres, pero también de violencia intrafamiliar, para que por favor pues ustedes visiten esta página y encuentren información y desde luego recordarles los canales oficiales de denuncia, son el 911 y el 1-800 delito, opción 4 para Ecuador, y la línea 100 en el caso de Perú, para que pues también cumplamos con esta parte a nivel nacional. Estamos un poco pues llegando a la parte final de este encuentro. Hay una pregunta en general que se repite varias veces, o más bien dicho, dos preguntas en general con las cuales quisiera cerrar este encuentro con nuestras panelistas. La una es más o menos intentando resumir lo que varias personas generosamente nos han planteado. Durante este tiempo, ya la televisión no nos distrae, el PlayStation no nos distrae, salir al parque no nos distrae. ¿Qué otras cosas podríamos hacer o podríamos proponer a nuestros hijos e hijas, ya sea desde los más pequeños a los adolescentes, para que, digamos, su tiempo pueda ser productivo hacia sí mismos, pero pues claro, o sea, que esto les ayude a manejar el estrés que seguramente también están sintiendo por esta circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que quisiera plantearle a Amy. ¿Cuál podría ser tu recomendación en ese sentido? Creo que parte del estrés es que pensamos que tenemos que ser productivos todo el tiempo, ¿no? Algo que nos pasó con la cuarentena es que nos hicieron un frenazo a raya y dijeron, ya, tienen que quedarse en la casa y encontrar qué hacer. Al inicio de la cuarentena en nuestra ciudad hubo una exceso de basura. Ustedes habrán escuchado muchísima basura saliendo de las casas porque todos estábamos intentando ser productivos y limpiando la casa, aprovechando para hacer esto. ¿Qué más puedo hacer? ¿No es cierto? Pero en la vida real, o sea, pasada esa emoción y ese pico, es difícil a veces leer un libro, por ejemplo, concentrarse. Es difícil hacer ejercicios, tener una rutina. Es difícil tener varias cosas. Entonces creo que tal vez darse chance, por un lado, o sea, intentar no estar obligados a estar ocupados. Es un ejercicio súper difícil en realidad, porque estamos programados a casi que nos definimos por ser productivos, ¿no? En el sistema en que vivimos. Entonces, poder ver otras maneras de divertirse, de ocupar el tiempo, de poder pensar, ¿no es cierto? Planificar, no sé, relajarse. Es algo que se tiene que incluir en la rutina porque no podemos estar siendo exigentes y productivos todo el tiempo. Creo que eso es lo primero que causa estrés. De ahí hay todo el tema de la misma pandemia, ¿no es cierto? De preocuparse, esta incertidumbre, qué será el futuro, es difícil pensar en el futuro en este momento, ¿no? Y en ese sentido, tal vez poder, y que puede venir con lo primero, ¿no es cierto? Comenzar a pensar en diferentes panoramas, ¿no es cierto? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué podría hacer si es que sigo en esta situación por un mes más? ¿No es cierto? ¿Y qué haría en ese mes?
¿Y qué podría, no, pensar si es que esto dura 3 meses más? Pero pensar en diferentes panoramas también hace que podamos pensarnos de una forma distinta, no solamente desde la producción. Y otra cosa que he visto que mucha gente está haciendo y que ayuda a manejar el estrés, es que mucha gente está cultivando en sus casas. Han visto, aunque sea en vasos, en ollas, en, no sé, en botellas. Y el estar cultivando también nos hace tener que ser pacientes, porque vamos a plantar una semilla o ahora hay todos estos tutoriales y cosas para sacar de las verduras que compramos, intentar sacar otra y estas cosas, se demora, ¿no? Se demora y hay que esperar. Entonces es como cuando uno está esperando que hierva el agua y está al lado de la olla y no hierve, ¿no? Es esa la sensación. Un poco permitirse tener estos espacios más de ocio, de un ocio, ¿no es cierto?, de relajamiento y de compartir, creo que es importante, más que obligarnos a estar todo el tiempo teniendo que producir. Y sobre Y esto entonces, he Mari Carmen, podido, sí, si me permites, porque esta pregunta que te voy a hacer va a complementar justamente lo que nos acaba de explicar Amy. Porque la otra pregunta, no sé si complementando o tal vez incluso planteando un desafío real que también existe para los padres y madres que nos están viendo ahora nos dicen, sentimos que nuestros hijos e hijas reciben mucha tarea de parte del colegio, como tú mencionaste, esta educación virtual ha planteado tal vez otros desafíos que pues a lo mejor con la educación presencial no se habían contemplado o simplemente no se tenían. Entonces nos preguntan cómo lograr que los chicos, chicas se motiven para poder cumplir con estas tareas, porque según nos dicen los padres y madres, varios comentarios tenemos así, ya como padres o madres no encuentran la manera de lograr que sus hijos se motiven a hacerlo, ¿no? Evidentemente, considerando lo que tú bien indicas, Amy, respecto del tema de no solamente pensar en esta visión de productividad, pero sin duda de la mano, y al menos en el caso concreto de la sierra en Ecuador, hasta el 30 de junio estamos en pleno año escolar y desde luego hay este desafío para poder cumplir con el año escolar. Entonces quisiera en ese sentido, pues, Mari Carmen, tal vez si quieres complementar lo anterior y un poco comentar esto que te estoy planteando. yo creo que como desafío, como padres, una de las cosas que tenemos que enseñar a los hijos es que hay consecuencias de los propios actos, ¿no? Entonces, y que son las consecuencias de los actos de ellos. Lo que pasa es que muchas veces los padres asumimos el éxito de los hijos como éxito propio y fracaso de los hijos como fracasos nuestros, cuando en realidad son de los hijos, ¿no? Son de los hijos y de las hijas y son decisiones y opciones porque nosotros no podemos hacer las cosas por ellos y por ellas. Yo iba a decirles que una de las cosas que más percibo yo es que todo el mundo está estresado porque los chicos no estén aburridos, cuando en realidad los chicos deberían poder aburrirse tranquilamente. No es un pecado ni un delito estar aburrido. No, que se aburran. O sea, todos hemos crecido en momentos aburridos. Aburrirse es uno de los fermentos de la creatividad, porque si no estás aburrido no piensas en nada más. O sea, para crear algo primero tienes que aburrirte. ¿No? Uno no puede estar permanentemente activado, porque no dejas que la maquinaria, el cerebro y todo descanse. Entonces, si los chicos no estudian, y eso pasa en lo virtual y en lo presencial, los van a jalar. Y si repiten de año, repetirán. ¿No? Y las mismas sanciones que hubieran tenido si repetían en el presencial, debería tener exactamente las mismas sanciones en el mundo virtual. Que sea ahora virtual y no
no sea presencial no es ninguna justificación para no hacer lo que se tiene que hacer. Tenemos que encontrar, qué sé yo, adultos y jóvenes, una motivación distinta tal vez, pero las obligaciones son las obligaciones. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Y no cumplir con tus obligaciones trae consecuencias. Es decir, ninguno de nosotros o ni de nosotras va a dejar sin comer a nuestros familiares solo porque estoy desmotivado. No, o sea, nuestras obligaciones son nuestras obligaciones. Entonces, los chicos tienen algunas obligaciones y la obligación principal de nuestros chicos y nuestras chicas es estudiar. Y si ellos no han aprendido a aburrirse solos y a lidiar con su aburrimiento, no van a poder aprender a motivarse solos y a lidiar con su propia motivación. Es parte de estos procesos. A lo largo de la historia del mundo hemos tenido guerras, pandemias y un montón de cosas que han sido al final experiencias de aprendizaje para quienes han sobrevivido. Esta puede ser una gran oportunidad. Los chicos pueden tener trabajo, ¿no? Que puede ser hiperaburrido el de los colegios, pero hay otras cosas que pueden hacer, ¿no? Y que los padres, desde lo que nosotros sabemos y cómo hemos aprendido, los libros, que son una maravilla, o sea, pueden ser un gran compañero, pero también lo pueden ser las buenas películas, las grandes conversaciones, ¿no? La construcción de historias y relatos, llevar un diario, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que los chicos hagan esa experiencia productiva, para que puedan lidiar con su falta de motivación y su aburrimiento. Pero para eso tienen que aprender a estar aburridos y a tener falta de motivación. Que esté en esa situación no es un problema. Lo que pasa es que nosotros como adultos nos hemos creado un mundo en que ellos tienen que estar permanentemente entretenidos y haciéndonos nosotros responsables por ellos. Tenemos que empezar a reconocer que ellos tienen responsabilidades y nosotros a aceptar que tenemos que enseñarles que esto trae consecuencias. Lo que pasa es que como adultos no nos gusta que eso tenga consecuencias para ellos. Entonces lo que estamos generando son no adultos ni gente responsable, ¿no? Entonces eso ya tiene que ver más con lo que a nosotros nos incomoda hacer, reconociendo nuestra función como educadores, como acompañantes en este planeta para generar gente que realmente sea buena para el planeta y para la gente que convive en él. Y para eso tiene que ser gente que pueda lidiar con lo que pasa, con los problemas, pero sobre todo con las consecuencias de sus actos y el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? No es fácil, pero muchas gracias. Bueno, el ser padres, madres, cuidadores o cuidadoras de niños, niñas, adolescentes, creo que es algo que todos y todas coincidimos. No es fácil, es un desafío, pero pues es un lindo desafío, ¿no? Es un lindo desafío en el que si tenemos la voluntad, si tomamos las decisiones de manera objetiva, calmada, transparente, pues seguramente vamos a lograr tener un impacto positivo en sus vidas, en nuestras vidas, porque a la final, pues todos, todas somos parte de este mundo. Quisiéramos ir cerrando, por respeto al tiempo de todos y todas. Tal vez si le doy la palabra a Amy, María del Carmen, un minutito cada una, simplemente alguna recomendación final para las personas que tienen a bien acompañarnos hasta ahora. Amy, por favor. Quizás solamente permitirse, ¿no es cierto?, ir aprendiendo de este proceso que significa todo, el proceso de ser padres, familia, metidos todos en la casa, ¿no es cierto? Poder ir aprendiendo de lo que se viene, tener la flexibilidad y la paciencia, ¿no? De ir mirando qué es lo que va pasando, porque creo que no hay una fórmula, ¿no? Sino que más bien hay que ir descubriendo qué es lo que hay que hacer. Permitirse esa incomodidad, ¿no es cierto?, de no saber qué hacer y ir descubriendo. Creo que eso va a ser algo que va a ayudar a que además de esto que se aprende en esta época tan difícil, desafiante, pueda perdurar en el tiempo y podamos llevar esas lecciones a lo largo del tiempo
Y lo otro es que también si es que se siente que en realidad es mucho, que tengan también la comodidad de poder pedir ayuda, ¿no? Que fíjense que hay muchos recursos ahora y entonces mismos en sus mismas redes o en estos servicios gratuitos también que existen ahora, que puedan pedir ayuda para poder mirar cómo solucionar. Perfecto. Muchas gracias, Amy. Mari Carmen, por favor. Creo que se fue el internet, Mari Carmen. Ok, mientras tal vez si Mari Carmen regresa, simplemente pues queridos padres y madres, particularmente aquellos y aquellas que forman parte de la unidad educativa Sebastián de Benalcázar, quisiéramos invitarles a que motiven la participación de sus hijos, adolescentes sobre todo. Vamos a iniciar un trabajo en coordinación nuevamente con el Departamento de Consejería Estudiantil, con una metodología que hemos venido trabajando ya desde hace algunos años como cooperación alemana. Se llama Game Over, con la violencia hacia las mujeres no se juega. Es una metodología para trabajar la prevención primaria de violencia contra las mujeres y que hemos logrado adaptarla justamente a estos desafíos también tecnológicos no presenciales. Así que por favor les agradecemos, motiven a sus hijos e hijas a que participen oportunamente y a través de Nelly Palacios, que ustedes conocen, trabaja en el DC de su colegio, pues vamos a poder ir organizando los grupos y sería muy importante que ustedes pues motiven esa participación. Para cerrar, quisiéramos darle la palabra a Mari Carmen Panizo, si tienes alguna recomendación puntual justamente de cara a la temática que nos ha reunido hoy. O también creo que estamos con problemas de conexión con Mari Carmen. Ok. Bueno, sí, lamentablemente creo que se nos fue Mari Carmen. Parece que sí. Okay. En todo caso, nuevamente, pues, queridos padres, madres de familia, les agradecemos muchísimo por el tiempo que han tenido a bien dispensarnos. Esperamos que este sea a lo mejor el primero de otros encuentros. Ya veremos la posibilidad de hacerlo. Mari Carmen, regresaste. No problema Ya. con la conexión aparentemente y nada. Solo Ok. decirles que en realidad, si todos y todas en las familias sentimos que estamos en una relación de cariño y de respeto, ups, Sí, te escuchamos. sí, ¿me escuchan? Sí, sí, dale. No, nada, solamente para decirles que si todos en la familia entienden que están en una relación de cariño y de respeto, las cosas van a salir adelante. No, confiemos, no hay, como comentaba Amy, no hay salidas, no hay recetas, confiemos en que, confiemos en que todos y todas vamos a poder apoyarnos unos a otros. Perfecto. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Entonces, sin más, pues nuevamente no nos queda sino agradecer la atención que han tenido a bien brindarnos en esta tarde, noche ya. Pues insisto, ojalá este sea el primero de otros encuentros. Agradecemos pues la participación de Amy Dubois y de Mari Carmen Panizo desde Perú. Y pues les estaremos informando en caso de que podamos tener una nueva oportunidad de encontrarnos. Muchísimas gracias a todas y todas y que tengan una buena noche. Buenísimo, Javier. Pues en este momento voy a proceder a cerrar la llamada. Por favor, gracias. Perfecto.